Canarias está pendiente de una posible decisión de Londres que podría separar a las islas Canarias, Baleares e islas griegas de los territorios continentales y clasificarlas como zonas seguras, zonas verdes. Esto podría permitir a los turistas británicos viajar a Canarias sin necesidad de cuarentena en su país a la vuelta. Si entramos en lista verde, lógicamente a lo mejor tenemos un verano que podamos sobrevivir. Y el invierno, pues Dios dirá. Estamos esperando que lleguen los turistas británicos porque son lo que realmente necesitamos, porque como se sabe, aquí hay muchos de ellos y cuando faltan se nota que parece una ciudad fantasma ahora normal, hay poca gente. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Una decisión esta muy esperada. Esa posibilidad la ha adelantado el secretario de Estado de Aviación del propio Reino Unido en varios diarios británicos. Pero hoy estaremos también en el Parlamento, que esta tarde, en cuestión de horas, a las 3 se reanuda la sesión plenaria. Está previsto que se apruebe la ley trans. Isabel, la ley trans de Canarias. Un gran paso, Paco, para la igualdad real y la igualdad efectiva. Va a permitir elegir género, Carlos Bilbao, sin necesidad de que un profesional tenga que ratificarlo. Así es, sin duda era el punto más esperado del orden del día de hoy, que tendrá que esperar, sin embargo, a partir de las 3 de la tarde debido al retraso con el que comenzó hoy la segunda jornada del Pleno del Parlamento de Canarias. Lo hará después del receso en el que nos encontramos a partir de las 3 de la tarde. Parlamento, y también estaremos en el Congreso de los Diputados. Dura sesión de control al Gobierno hoy, Silvia Mascareño, todo a costa de los indultos a los presos del Procés. Cuéntanos. Sí, porque Gobierno y oposición tampoco se entienden en esta materia. El Partido Popular considera que es un mecanismo de Sánchez para aferrarse al poder y el Ejecutivo defiende la medida de gracia como una manera de apostar por la concordia, aunque hoy el Supremo no se lo ha puesto nada fácil, porque en un informe califica como inaceptables cualquier tipo de indulto a los condenados. Mejora la incidencia de la COVID en las islas y se nota en las PCRs que se hacen. En Gran Canaria, el complejo hospitalario insular ha pasado de hacer 1.500 al día a solo 200 en las últimas 2 semanas. Todo en un día en el que AstraZeneca se sienta en el banquillo, acusada por la Unión Europea de incumplir su contrato de suministro. De los 300 millones de dosis comprometidas, apenas llegarán 100 millones. Y la pandemia ha generado crisis, pero también ha incentivado el mundo virtual. Enseguida vemos esas imágenes. Es el caso de los eventos online que han llegado para quedarse. De hecho, empresas e instituciones realizan el 70% de sus presentaciones en público ya de manera online. Las empresas coinciden en un modelo híbrido para llegar a más público. Así se reacciona cuando ocurre un accidente aéreo, un ejercicio del Ejército del Aire con rescate en el mar y en tierra y varias aeronaves y barcos implicados. Luego vemos más. Casi Tenerife y Puerto de la Cruz es famoso por acabar con uno de los Beatles antes de ser famoso. Hoy vamos a recordar cómo en 1963 unos anónimos Beatles disfrutaron de unas vacaciones aquí en Canarias, en Tenerife. Vinieron Paul, Ringo y George porque John Lennon estaba en Torremolinos, en la península. Los 3 Beatles pasaron 10 días en el norte de la isla. 58 años después vamos a recordar aquel viaje y las muchas anécdotas que dejó. El tiempo mañana va a ser parecido al de hoy, pero con más nubes. Ayla Falcón. Además de la nubosidad del alisio, que será bastante compacta, tendremos nubes altas repartidas por todo el archipiélago. De nuevo, en las primeras horas de la mañana podrían caer unas gotas en medianías de las islas de mayor relieve. Donde las nubes nos permitirán disfrutar de ratos de sol será por el sur. Las temperaturas no van a cambiar, la más alta quedará rondando los 26 grados. Seguimos con viento alisio y en el mar disminuirá el oleaje. Bueno, vamos a empezar hoy con esta cifra que van a ver, la de la vacunación, que roza ya el 1.000.000 de dosis administradas, y eso empieza a notarse en el número de PCRs que se van haciendo. De hecho, el presidente de Canarias ha dicho que con estas cifras de vacunaciones está más próximo a ese objetivo de cumplir el 70% de la población vacunada. Un dato en cuanto a las menos PCR que hay: en Gran Canaria el complejo insular materno-infantil ha pasado de ser 1.500 al día a tan solo 200 pruebas diagnósticas, Isabel, pues en las últimas 2 semanas. Y además, a día de hoy, las dosis inyectadas superan ya la cifra de 992.000 viales. Y lo más importante de todo,
Ya tiene alguna de las pautas el 37% de la población diana. En los últimos 7 días se han hecho en Canarias 15.450 PCR. En este laboratorio del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil se analizan muchas de ellas. 2,5% de las muestras que nos llegan son positivas. Hemos tenido una bajada sustancial con respecto a hace 2 meses, por ejemplo. Llegamos a hacer 1.200 o 1.500 PCRs diarias solamente aquí en el Hospital Insular. La vacunación comienza a hacer efecto. Aquí se vigilan muy de cerca las cepas y las mutaciones del virus. Si aparece una cepa que pueda escapar ese efecto de la vacuna, sería como volver a empezar. Entonces, lo importante de esto es detectar variantes que puedan ser perjudiciales, ¿no?, y controlarlas cuanto antes para que no se extiendan. La más frecuente en las islas es la británica. Por toda España también circulan la sudafricana y la brasileña. Por ejemplo, aquí, esta por ejemplo sería una cepa sudafricana o brasileña. En Canarias, en la última semana, 6 de cada 100 positivos se habían infectado de esta variante de coronavirus. Y este miércoles ha comenzado el juicio por los incumplimientos de AstraZeneca. Bruselas ha acusado a la farmacéutica de no haber respetado el contrato y ni siquiera advertir a tiempo de los grandes recortes que se han llevado a cabo en las entregas. Un contrato que contemplaba suministrar 300 millones de dosis antes de junio, cuando en realidad las previsiones apuntan a que solo se van a entregar 100 millones de vacunas. AstraZeneca insiste en que ese contrato no era vinculante y que solo se comprometió a hacer todos los esfuerzos razonables para poder administrar las dosis. Y esta tarde está previsto que el Parlamento de Canarias apruebe la ley transcanaria que va a permitir, Carlos Bilbao, que una persona elija el género con que quiere que se le trate, y eso con mucha más libertad que nunca. Así es, buenas tardes. Será en cualquier caso a partir de las 3 de la tarde de hoy. Nos encontramos en el receso, ya que después de la reunión previa a este comienzo de la segunda jornada del Pleno del Parlamento provocara un gran retraso de 45 minutos. El orden del día se tuvo que alterar y aplazar esa esperada aprobación de la ley intersex y trans de Canarias, también con todos los colectivos aquí presentes, que volverán a buen seguro después de las 3 de la tarde y que, por supuesto, busca dotar de los mismos derechos a este colectivo que el resto de la sociedad canaria y, sobre todo, despatologizar su relación con la reasignación de sexo, que no tengan la necesidad de que pasen por un profesional de la psicología para tener que reafirmarse. De otras cosas también se ha hablado también hoy en el Parlamento de Canarias, por supuesto, por ejemplo, de las políticas activas de empleo que dirige la Consejería de Empleo de Elena Mañes. Ha sido también aprobado de alguna manera por todos los grupos con consenso, que han destacado sobre todo la participación de todos los agentes sociales en su redacción, que busca la modernización del Servicio Canario de Empleo y su digitalización, y que además introduce por primera vez la rendición de cuentas de sus acciones a más corto plazo que otras estrategias de políticas de empleo en otras legislaturas. Esta estrategia, por primera vez, por eso decía lo de que era una estrategia ambiciosa, se plantea evaluaciones anuales. Un reto muy importante es ver las tendencias del mercado laboral, esa en la parte con las empresas, poder anticiparnos, ¿no? Y ahí pues todos estos elementos de inteligencia artificial, Big Data y una mejor relación con el tejido empresarial nos pueden ayudar a modernizar las políticas activas de empleo. Eso en el Parlamento Canario, porque en el Congreso lo que hemos visto hoy es un nuevo encontronazo de oposición y gobierno en torno a los indultos a los presos del Procés. Silvia Mascareño ya se ha pronunciado, el Supremo además. Sí, lo ha hecho en un informe preceptivo pero no vinculante. Califica cualquier indulto parcial o total como una solución inaceptable y pone el foco en la falta de arrepentimiento de los condenados. Ese informe se hacía público horas después de una sesión de control en la que gobierno y oposición han vuelto a enfrentarse, esta vez por esa medida de gracia que el Ejecutivo defiende como una manera de apostar por la concordia. Además, Sánchez asegura que tomará la decisión en conciencia, pero los populares creen que es solo un mecanismo para aferrarse al Palacio de la Moncloa. Aún no se sabía que el Tribunal Supremo se opondría a los indultos, pero en el hemiciclo Sánchez y Casado ya se enfrentaban por lo que los populares consideran una medida para aferrarse a la Moncloa. Usted quiere salvar un problema personal convirtiéndolo en un problema de Estado. Prefiere poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar usted en el poder. Tomaríamos la misma decisión
que si el gobierno progresista tuviera 300 escaños. El Gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles. Recurriremos al Tribunal Supremo los indultos y en cuanto lleguemos al Gobierno modificaremos la ley de indultos para delitos de sedición y rebelión. Podrían al menos comprometerse con el Estado, defender al Gobierno, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista cuando apoyó a su Gobierno en un momento tan difícil, tan complicado como fue el año 2017, con esa aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia que hicieron a su Gobierno, a su partido. La crisis migratoria con Marruecos sigue marcando la política nacional. Esquerra, socio parlamentario del Ejecutivo, cuestiona las devoluciones en frontera. Ustedes prometieron derogar la ley Mordaza y no hacen más que alargar el proceso de enmiendas. ¿Para qué? Para maquillar las devoluciones en caliente con la famosa rechazo en frontera. No, y Canarias, señor ministro, es una segunda Lesbos. Nuestra actuación en ese compendio, en ese conjunto, debo de calificarla de rápida, coordinada, eficaz y también contundente, pero siempre también contundente en defensa de nuestras fronteras y de los valores democráticos y los derechos fundamentales de todos. Marlaska insiste en que se ha aplicado el mecanismo de devolución inmediata solo a aquellas personas en situación irregular que no tienen derecho a protección internacional. Pues en ese congreso también se ha hablado de los empleados públicos e interinos. El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, ha planteado cesar automáticamente a los nuevos interinos que lleven 3 años en la misma plaza. Hoy ha confirmado que Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de trabajadores públicos temporales. 30.744 es el número de trabajadores públicos interinos en Canarias, según datos del Ministerio de Administraciones Públicas. El tema de punto final cara al futuro podemos discutirlo y lo haremos, como ayer ha salido en los medios de comunicación. ¿Va a seguir impidiendo un acuerdo de la comunidad autónoma con los trabajadores temporales? En Canarias se van a llevar los mismos procesos de estabilización y en los mismos términos que en el resto de España. Canarias es la comunidad autónoma que acumula un mayor porcentaje de personal interino. Y debo decirle, esto no es de ayer. Para que no se repita este abuso de temporalidad, el Gobierno negocia con los sindicatos la modificación de la ley, de la que se ha conocido un borrador que ha levantado críticas. Lo que pretende es sancionar a los trabajadores, porque dice que si a los 3 años no ha salido la oferta pública, los va a despedir sin indemnización. Eso no lo comparte la Unión General de Trabajadores, porque no es culpa de los empleados públicos la ineptitud de los políticos al desarrollar las ofertas públicas de empleo. El Ministerio se ha comprometido a bajar la tasa de temporalidad en los próximos 3 años al 8%. Y en Canarias, además, hay 84.500 trabajadores bajo expedientes de regulación temporal de empleo. Esos ERTEs finalizan este lunes 31 de mayo. Por eso, el Gobierno negocia contrarreloj con sindicatos y con empresarios para poder alcanzar un acuerdo. El Ejecutivo quiere incentivar con más bonificaciones a las empresas que rescaten a trabajadores de los ERTE y, de alguna manera, penalizar a quienes mantengan a esos empleados con su trabajo en suspensión. No se descarta que haya un Consejo de Ministros extraordinario para poder prorrogar esos ERTEs. Sabremos si será o no con acuerdo con los agentes sociales en las próximas horas. En Canarias, los bancos de alimentos atendieron el año pasado a cerca de 62.000 personas a través de 300 entidades. Una demanda que se ha disparado un 50% según el banco. Para hacer frente a esta necesidad, el Banco de Alimentos de Las Palmas recuerda que continúa activa la campaña Ningún Hogar sin Alimentos, con la que esperan alcanzar al menos las 3.600 toneladas de alimentos básicos que lograron en 2020. Además, esta entidad está hoy de enhorabuena porque su actual presidente, Pedro Llorca, ha sido elegido para presidir la Federación Española de Bancos de Alimentos. Para mí representa un orgullo, lógicamente, que los compañeros de la Federación hayan confiado en mí para que ejerza la presidencia, pues es una alegría. Y bueno, y por la comunidad autónoma, porque siempre es bueno tener a un canario al otro lado del mar, ¿no? Y Canarias podría pasar a esa lista verde de destinos seguros en el semáforo del coronavirus del gobierno británico en las próximas horas. Según la prensa británica, el gobierno de Boris Johnson va a separar las islas de los territorios continentales. Un cambio además que podría suponer la salvación para muchos municipios canarios que agonizan. Edurne Rodríguez, sin turistas de ese país.
Sí, el gobierno de Boris Johnson se plantea separar a las islas de los territorios continentales, lo que supondría evaluar la pandemia según los datos con los que cuenta el archipiélago y no todo el estado, por lo que Canarias podría pasar en los próximos días a la lista verde del semáforo COVID, lo que en la práctica supone que los turistas británicos que visiten el archipiélago no tienen que realizarse una prueba PCR al regresar a su país, ni tampoco pasar un periodo de cuarentena, un cambio que podría suponer la salvación para muchos municipios canarios que agonizan sin el turismo de Reino Unido. Mientras Reino Unido estudia si relajar las recomendaciones con Canarias, las zonas turísticas frecuentadas tradicionalmente por británicos siguen en mínimos históricos. Terrazas y playas vacías y hoteles que siguen sin abrir sus puertas. Y Caleta sin británico no puede sobrevivir. ¿Cómo vamos a estar? Arruinados, hundidos y hemos perdido todo lo que hemos trabajado toda mi vida. Aquí hay muchos de ellos y cuando faltan se nota que parece una ciudad fantasma ahora. El sector confiaba en este mes de mayo para la recuperación, pero la permanencia del archipiélago en la lista ámbar del semáforo COVID ha retrasado la reapertura de conexiones con Reino Unido. Conexiones aéreas con el Reino Unido se están restableciendo. Si finalmente nos sitúan en zona verde, si esa PCR ya no fuera necesaria para volver a su país de origen y tampoco tuviesen que hacer esa cuarentena, yo creo que la recuperación turística de cara al verano sería mucho mayor. De ser así, el verano de 2021 podría experimentar un incremento en las reservas de británicos del 40% con respecto al pasado año. Un apunte más, el gobierno catalán ya está en marcha. Hoy hemos visto esa fotografía del nuevo Consejo de Gobierno. Esta mañana tomaban posesión los 14 miembros de la Generalitat nombrados por el presidente Pere Aragonès. Tras esta celebración, los nuevos consejeros han celebrado su primer Consejo de Gobierno. Y en lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya. Y aquí en las islas, el Parlamento de Canarias ha vuelto a rechazar la elección de la Junta de Control de esta Casa de Radiotelevisión Canaria. Ayer no lograba la mayoría de 3/5 necesaria y hoy no ha conseguido tampoco la mayoría absoluta. 33 diputados votaron a favor, 10 en contra y 26 se han abstenido. De esta forma, decae esta propuesta para constituir este órgano de gobierno que contaba con 7 miembros en total. Al no salir adelante la Junta de Control, la Cámara ha optado por no votar la designación del director general del ente. Lamentamos profundamente la postura de Coalición Canaria y del Partido Popular en torno a la renovación de los órganos de la Radio y Televisión Canaria, porque han frustrado su renovación con su falta de manifiesto y apoyo al director general, a la propuesta de director general que apoyaron hace escaso año y medio. Sin justificación alguna han retirado ese apoyo. Y el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha reconocido que la justicia en Canarias es mejorable. Entre sus principales retos está intentar reducir el número de asuntos que entran en los juzgados, desbordados, dice, durante estos meses a causa de la pandemia. Tenemos unos índices de litigiosidad, no de criminalidad, pero sí de litigiosidad muy elevados y precisamente es otro de los ámbitos en los cuales debemos actuar para tratar de ver cuál es la realidad que está detrás de esas cifras y, en lo posible, tratar de eliminar esa litigiosidad. Cambiemos de asunto porque continúa la búsqueda de las 2 niñas desaparecidas en Tenerife, Ana y Olivia, presuntamente a manos de su padre, Tomás Jimeno. Este miércoles se cumplen 4 semanas sin noticias sobre su paradero. La investigación se centra en 2 horas críticas, las que transcurrieron desde que Tomás se despidió de sus padres acompañado de las niñas hasta que las cámaras de la Marina lo grabaron entrando en esas instalaciones. El mal tiempo reinante ha retrasado la llegada del buque Ángeles Alvariño, que de momento continúa en el puerto de Cádiz. Esta mujer que están viendo tiene 26 años, está detenida por supuestamente introducir 300 kilos de hachís en Gran Canaria tras haber viajado en un ferry procedente de Morrojable en Fuerteventura. La furgoneta levantó las sospechas de los agentes que realizaban un control selectivo en el desembarque del ferry y tras darle el alto a la mujer con antecedentes policiales revisaron la carga y se encontraron con esa droga. La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Bueno, y condenado a prisión un hombre por haber atacado a una mujer con un cuchillo de grandes dimensiones. Yo estaba bebiendo copa con ella toda la tarde y toda la noche, y entonces se metió en mi casa y yo observé que me estaba robando.
Tras una fuerte discusión, la sextona apuñalada a la mujer que previamente le había ofrecido servicios sexuales. El fiscal, tras un acuerdo de conformidad, ha rebajado la petición de delito de tentativa de homicidio por el de lesiones y la pena de 7 años de cárcel se ha acabado convirtiendo en 2 años, en sentencia que ya es firme. Se levanta la sesión y muere. Hay novedades con respecto al caso del asesinato de Carlos Machín en la Escuela de Idiomas de La Laguna, en la isla de Tenerife. El que supuestamente fuera el autor intelectual de la muerte, el abogado y empresario Evaristo González, testifica a esta hora ante la jueza, una declaración que ha provocado un férreo control de acceso a las instalaciones. González llegaba al juzgado a las 9 menos 10 en una ambulancia junto a un furgón de la Guardia Civil. Declara en la sala 4, en la que, según fuentes judiciales, también se encuentran empresarios del Cuadrilátero y la propia viuda de Machín. El asesinato tuvo lugar el 17 de abril de 2018 y un año después se decretó el ingreso en prisión preventiva por este caso. Se da la circunstancia de que el abogado, que se representa a sí mismo, cumple condena por fraude a la seguridad social en una pieza separada del caso Corredor. Nos quedamos en Tenerife, donde se busca a esta persona que ven, José Carlos González. Desapareció en el municipio de Arona el pasado 20 de mayo. Tiene 47 años, complexión delgada y el pelo castaño corto. En el momento de su desaparición llevaba un pantalón vaquero y una sudadera negra con capucha. Desde la plataforma SOS Desaparecidos piden colaboración para poder dar con su paradero. Se cumplen 7 días desde que se declaró el incendio en el barranco de Chajaña, en Arico, en Tenerife. El fuego sigue todavía bajo supervisión del personal de la Brifor. Las labores se concentran en seguir enfriando la zona y apagar cualquier rescoldo. Agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental, UCOMA, de la Guardia Civil, procedentes de la península, han llegado para investigar las causas de ese fuego. Al final han detectado algo más de 3.000 hectáreas y algunas construcciones agrícolas. Otro de los puntos de atención en estos días se encuentra en Candelaria por el fuerte oleaje reinante. El ayuntamiento va a actuar de urgencia para reparar el paseo de la Plaza de la Patrona de Canarias. El fuerte oleaje está haciendo estragos en la Villa Mariana y ha provocado graves daños en la Avenida Marítima y en las esculturas de los Guanches. El ayuntamiento y Costa se han reunido este miércoles para poder buscar una solución. Una de las ideas que se baraja es la colocación de un espigón submarino que impida que el mar llegue al paseo y también a la plaza. Y en El Hierro, el Gobierno canario y el Cabildo herreño están trabajando para redactar un nuevo plan de recuperación del lagarto gigante que en el anterior había expirado su vigencia en 2009. El nuevo documento tiene que recoger las actuaciones de conservación de esta especie endémica para los próximos 5 años. En una visita del viceconsejero de lucha contra el cambio climático también se han analizado la gestión de los residuos en la isla. Muy pronto estará centralizada el complejo ambiental del Majano. Lleva ya muchos años que no se ha adaptado a nuevas exigencias de la Unión Europea y del Estado y por lo tanto esas son las dos principales visitas. Poner en marcha de nuevo unos planes de recuperación que, como sabemos, estaban caducados, no solo con el plan de recuperación del lagarto gigante del Hierro, sino con otras especies endémicas de la isla. Y más cosas porque en Lanzarote hoy se ha llevado a cabo un simulacro de accidente aéreo en el que colisionan un avión de civiles con otro avión militar. Pues sí, el Ejército del Aire, a través del Centro Coordinador de Salvamento Aéreo de Canarias, ha sido el responsable de llevar a cabo la operación de búsqueda y rescate. Al poco tiempo de despegar del aeropuerto de Lanzarote, 2 aviones colisionan en pleno vuelo. Comienzan las maniobras de búsqueda que se sitúan en 2 escenarios, una zona marítima de 1000 metros cuadrados y otra terrestre de 2 kilómetros cuadrados. En toda esta zona hay restos de la aeronave y supervivientes que estamos procediendo a rescatar. Comienzan los rescates y las primeras valoraciones. Los inicios del operativo son confusos. Negativo, ahora mismo no tengo esa información. Un primer balance señala que al menos hay 4 muertos y 8 heridos graves. También varios desaparecidos. La inmediatez en la respuesta es fundamental, pero una vez hasta lanzado los medios aéreos, es fundamental coordinarse con los medios locales. El personal de emergencia movilizado no para de localizar cuerpos y proceder a la evacuación de los mismos. Lo complicado de la zona hace que para el rescate de algunos de los cuerpos haya que emplear un helicóptero. En sus 60 años de presencia en las islas, el SAR ha efectuado 6.500 operaciones con un balance
de 3.500 vidas salvadas. Vamos con otro asunto porque el Consejo de Ministros daba ayer luz verde a la nueva Ley de Convivencia Universitaria. En ella se contempla la expulsión por novatadas, plagios o por acoso. Su aprobación supone la derogación del Reglamento de Disciplina Académica decretado durante la dictadura en el año 1954. Con esta nueva norma las faltas se clasifican en muy graves, graves o leves. Era necesaria esa ley de convivencia. Yo pienso que llega tarde porque siempre deja la universidad para lo último. En la universidad, que es un ámbito, digamos así, superior y demás, se tienen que respetar unas ciertas normas. A partir de ahora, las novatadas, la discriminación o el acoso pueden suponer la expulsión desde 2 meses hasta 3 años de la universidad. Me sorprendió que no se consideraban graves antes. Las novatadas tienen un límite. Y muchas veces ese límite se pasa. Ha habido mucha gente que ha sufrido tanto lesiones físicas como psicológicas. Nadie lo hace por obligación. Tú vas si quieres, sabes el día que es. Así que no creo que haya ningún inconveniente en seguir haciendo las novatadas. También pasarán a considerarse faltas muy graves el plagio de una obra, tesis doctoral, trabajo de fin de grado o máster. Es nuestra formación de futuro y copiar en exámenes es básicamente no sabes nada. La enseñanza tiene que aportar más mecanismos para evitar el plagio. De toda la vida de Dios se han copiado y se seguirán copiando. Para velar por el correcto cumplimiento de esta nueva norma se creará una comisión de convivencia compuesta de estudiantes, personal docente y personal de la administración. La excelencia académica tiene su premio. Acaba de celebrarse la 13ª edición de la Feria Provincial de las Olimpiadas de Economía y Empresa, un reto al que se presentan estudiantes de segundo de bachillerato de cada una de las provincias de toda España. Los ganadores de Canarias van a competir, lo harán en breve en Madrid. Un 9,85. 9, depende del examen, 9 y pico, 10. Son alumnos brillantes de segundo de bachillerato, tenían la opción de participar en unas Olimpiadas de Economía y Empresa y fueron los mejores de la provincia de Las Palmas. Se han clasificado para la fase nacional. Es un premio al esfuerzo porque no es solo lo que te hayas preparado para esa prueba, sino durante todo el curso. Lo que te vas a llevar es la experiencia y es como una preparatoria para la BAU. Y pues nuestra profesora de Economía nos animó a participar. Ya que los ganadores de la fase provincial podemos ir, si elegimos, a la fase nacional. Yo voy dispuesto a eso. Tenemos por lo menos 6 personas con 10 todos cerrados, o sea, eso para nosotros es un orgullo. Nosotros lo que hacemos es intentar motivarlos al máximo posible para que den el máximo. Este primer logro les permitirá acceder a cualquier grado de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con matrícula gratuita, pero no todos tienen el mismo objetivo. Estaba más decidida por estudiar algo relacionado con la moda, pero ahora también estoy viendo que me interesa mucho el mundo de la empresa y de la economía. Ya sea turismo, sociología o economía. Creo que finalmente pues acabaré cursando el grado de Economía. Ahora les espera un nuevo reto en Madrid, la fase nacional, que tendrá lugar del 21 al 23 de junio. Los colectivos más vulnerables son los protagonistas de este mural que se está creando en el Centro de Entidades de Voluntariado y Asociaciones Ancheta, en La Laguna, en Tenerife. Una obra que impulsa la participación colectiva en la que ya han dejado su impronta personas mayores o grupos de escolares, como ha sucedido este miércoles. Con ella se busca poner en valor las entidades del voluntariado tan importantes durante este último año y para reflejar también distintas realidades como el cáncer, la fibromialgia o la salud mental. Es una realidad que pocas veces se plasma en lo que son los espacios públicos y aunque a veces la realidad nos sorprenda o sea dura, creo que eso ayuda a entender, ¿no? Y a comunicarlo a todo el mundo, ¿no? Y educar. En Gran Canaria, uno de los objetivos es avanzar en la accesibilidad. Hoy se ha reunido por primera vez el Observatorio para la Accesibilidad Universal de la isla, un encuentro entre asociaciones de personas con discapacidad y el Gobierno de la isla, con la participación de los ayuntamientos y el Gobierno regional. El objetivo es impulsar medidas de accesibilidad universal, no solo física, también sensorial e intelectual. Un paso que, según las organizaciones representadas, debe reflejarse en los presupuestos del Cabildo.
porque en accesibilidad hay una gran parte que tiene que ver con ejecución de obras para adaptación. Entonces, si no hay dinero no se puede hacer. Entonces, que el Cabildo lo tenga en la ficha financiera presupuestaria de todos los años, ¿no? Hasta 53 acciones que tendrán que contener presupuesto en los presupuestos generales del Cabildo. En este momento hay una partida concreta que va directamente a accesibilidad, que es la partida de Gran Canaria Accesible, que es medio millón de euros al año y que obviamente no va a ser suficiente para acatar todas las necesidades que tiene la isla de Gran Canaria. La pandemia ha generado crisis, pero también ha incentivado mucho el mundo virtual y eso de paso ha generado muchos puestos de trabajo. Es el caso de los eventos online que han llegado para quedarse. Con un solo clic nos adentramos en un evento online, como este que preparó el Festival Internacional de Cine de Animación. Empresas e instituciones han tenido que adaptarse en estos tiempos a esta nueva manera de comunicar. Antes la calidad del online era un añadido y ahora es el máximo del evento. Hemos tenido que contratar tecnología, hemos tenido que buscar herramientas y hemos tenido que contratar aparatos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que nos ayuden. Y es que el online sigue creciendo. Nuestras actividades online, que pasaron de ser un 23% de la actividad en el año 2019 a un 73%. Un ámbito antes desconocido, pero que ofrece múltiples beneficios. La posibilidad que te da los eventos virtuales, ¿no?, la digitalización, la posibilidad que te da de llegar a un público que de otra manera no vendría a Gran Canaria, es una parte que nos proporcionan los eventos digitales que evidentemente no vamos a prescindir. Ferias, charlas e incluso conciertos en directo. Los eventos online han llegado para quedarse, pero eso sí, de manera híbrida. El cara a cara, de manera presencial, sigue siendo parte fundamental en la comunicación. Y la avenida Venezuela en Santa Cruz de Tenerife se reabre completamente al tráfico a partir de este viernes. El objetivo del ayuntamiento es que la calle vuelva a recuperar la actividad una vez que hayan concluido los trabajos de saneamiento y canalización de las aguas pluviales. Atrás quedan 8 meses de obras y un presupuesto de 730.000 euros. El consistorio también va a llevar a cabo acciones para dinamizar el comercio en esta zona de la ciudad. Las obras son siempre molestas y siempre hay afecciones. Nosotros, siendo conscientes de que eso iba a ocurrir, lo que queremos es preparar mejor al comercio para reactivar la zona una vez que se abra el tráfico, que esté mejor preparado para la reactivación y también que desde el momento en que podamos, por las restricciones, podamos realizar actividades también de dinamización. Seguimos tirando de memoria. A finales de abril de 1963, después de grabar su primer disco de estudio, 3 jóvenes de Liverpool, se llamaban George, Paul y Ringo, decidieron pasar unos días de vacaciones aquí en Canarias, en Tenerife. Y lo que son las causas, Isabel, ¿quién conocía a aquellos muchachos? Bueno, fueron sus últimos días de descanso como personas anónimas. Sí, lo de después fue una explosión en todo el planeta. Meses después, los Beatles arrasarían con su música en todo el planeta. Sin John Lennon, el grupo pasó 10 días en el norte de la isla, donde aún se les recuerda. En la primavera de 1963, este Austin Hill Spray se convirtió en auténtica historia del rock. Durante algunos días fue el vehículo en el que se movieron 3 jóvenes de Liverpool por Tenerife, Paul, George y Ringo. Antes de llenar teatros y de ser perseguidos por histéricos adolescentes, los Beatles disfrutaron de unas vacaciones en el norte de la isla. Sus vivencias y anécdotas las recoge en su libro Los Beatles en Tenerife el historiador Nicolás González Lemus, quien aún lucha para que esta historia no quede en el olvido. Los Beatles acababan de grabar en Inglaterra el disco Please Please Me. Antes habían triunfado, bueno, relativamente con un disco que se llamaba Love Me Do, a finales del 62. Estuvieron aquí finales de abril y principios de mayo del 63, de 1963. Y obedece sobre todo a una invitación de una, según dice y reza en el libro, de una amiga común, que es Astrid, que es alemana. Se establecieron en la montañeta, en Los Rabejos exactamente, en una casa del padre de Klaus Bormann, que era un fotógrafo alemán. Aquí estuvieron Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. No estuvo John Lennon. Y la fotografía más famosa, la que mucha gente conoce, es aquella que tiene los pies cruzados aquí, con las camisas. Un tal Guillermo se había enterado de que los Beatles iban a venir o vinieron a Tenerife.
Y bueno, fuimos al puerto de la Cruz y tal, pero no sabíamos que estaban en Los Realejos, que era donde realmente se hospedaron en casa de Klaus Burman. Y casi Tenerife y Puerto de la Cruz es famoso por acabar con uno de los Beatles antes de ser famoso, porque Paul McCartney pues en la playa de Marcianes se estaba ahogando prácticamente, que él intentaba hacer aspavientos y que ni Ringo ni George se daban cuenta. Y el hombre quedó traumatizado por aquel incidente en la playa. La más famosa es la de que no lo dejaron actuar justamente aquí detrás, en el Lido. Pretendieron subirse al escenario para tocar y no los dejaron. Que como que eran unos bichos raros. La autoridad pertinente en aquella época, que estamos hablando de la dictadura, pues no lo permitió. Mis padres me mandaron a Inglaterra para lo típico, a un colegio para aprender inglés. Amigos que teníamos cuando salíamos, que habíamos hecho, oye, que van para ir a ver a los Beatles, Me empezaron a entusiasmar y digo, pues venga, pues vamos y tal. Total que nos fuimos a Londres. Cuando empiezan a tocar los Beatles, aquello ya era para una persona decir, bueno, pero estoy en otro mundo, esto es otro mundo. O sea, ya digo, las chicas se caían. Bueno, todo lo que dio de sí ese viaje de 10 días de los Beatles. Y seguimos haciendo memoria porque la dependencia de la energía eléctrica en Canarias ha condicionado nuestra forma de vivir, pero muy pocas veces hemos visto a un barco convertido en una central eléctrica. En Lanzarote, el barco de la luz ayudó durante 8 años a que la isla brillara aún más. Cuando hablamos de producción de energía eléctrica, siempre nos imaginamos grandes centrales termoeléctricas. Hoy les contaremos la historia de un barco de la Armada estadounidense que acabó convertido en central eléctrica e iluminó la casa de muchos canarios. Estamos en Lanzarote, en Puerto Naos, y les hablamos del barco de la luz. Esta fragata especializada en la lucha antisubmarina de la Segunda Guerra Mundial y reconvertida en central eléctrica, primero llegó en 1962 al puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció 11 años en la dársena sur, suministrando energía a muchos tinerfeños. Pero era un barco, si se le puede llamar barco, con características especiales. Es un barco que no tiene hélice ya, o sea, es solamente un constructo eléctrico, o sea, no tiene capacidad como barco para gobernarse y demás. Y es que un torpedo alemán lo había alcanzado durante la contienda mundial y fue remodelado en 1949 en Amberes. Una vez atracado en Arrecife, en Puerto Naos, se le añade un transformador mayor que es el que se fundó sobre el muelle y se conectó al barco y entonces pudo tener potencia y cogía precisamente toda la línea centro. Tal fue su importancia para la isla que herreros como Pablo Antonio, que tiene un museo naval, hizo una sobre el barco de la luz. Llevo ya 44 años y claro, toda la vida con los barcos y la fábrica, pues más o menos estando con los barcos, pues mira, me relajo haciendo maquetas. Pero se le pasó un detalle por alto. Hice el barco muy bien con su hélice y al final me dijeron que el barco no tenía hélice. Tras la mejora de la central eléctrica de Punta Grande, el barco dejó de suministrar energía a la isla. Se ve como tantos cables que pasan del transformador al barco, del barco al transformador. O sea, porque solamente se había convertido en el generador de que funcione todo. Y un buen día, el viejo y cansado Nuestra Señora de la Luz, como mismo llegó a Tenerife y Lanzarote, se marchó. Pausado, sin ruido, con mucha discreción y probablemente así llegó a Cádiz para ser internado en el Arsenal Naval de la Carraca, donde al parecer permaneció en su último tramo de vida. Oscuro final para tan luminosa existencia. Se acerca el Día de Canarias y toca reconocer la labor que hacen muchas personas que habitan en esta tierra. Somos Futuro es la nueva entrega de Noche de Reporteros. Se emite esta noche y está dedicada precisamente a mostrar ejemplos de personas que contribuyen con su tiempo y con su trabajo diario a mejorar Canarias. Son personas que trabajan a diario para mejorar Canarias.
se requiere implicación, mucha sensibilización y conciencia. La agricultura es una carrera de fondo, el crear comunidad es una carrera de fondo. Desde el campo, la ciencia, los barrios, la cultura o el activismo ponen su granito de arena. Siempre me quedo con eso, de que hay más gente haciendo cosas que gente criticándolas. Y hacen un llamamiento común a tomar las riendas del futuro. Toma lo que es tuyo ya, que este amanecer nos pertenece. Esta noche, a las 11:10, mucho más en Somos Futuro, la nueva entrega de Noche de Reporteros. Y se cumple el primer aniversario de la muerte de Lilia Ascanius, un referente del folclore gomero que tuvo una vida completamente dedicada a la recuperación de la tradición. Precisamente en Hermigua, su pueblo natal, han querido hacer un homenaje con una exposición fotográfica sobre su vida. Un año nos separa de su pérdida. Lilia Ascanius dio vida a Tambores Dormidos. Era una mujer que le gustaba mucho introducir a los jóvenes dentro del baile del tambor, que eso es una cosa muy importante para que esto no se pierda. Una semilla, ¿no?, para que más adelante diera frutos y hoy en día pues yo sea monitor del Aula Insular de Folclore, cuidando todo el trabajo que ella hizo, todo el tema de los romances, el toque de los tambores, la riqueza dancística que tiene La Gomera. Manos que crecieron alrededor de chácaras que no han dejado de sonar. Justamente estaba en una de las procesiones de esta zona alta del pueblo y Lili me vio tocando las chácaras y allí pues me echó el lazo, como quien dice. Me invitó a ser parte de su grupo Coros y Danzas de Hermigua y Agullo. Y a partir de ahí pues comenzamos a viajar con ella, a ir a actuaciones. Y ahí iba uno viendo cómo ella cuidaba esos pequeños detalles, cómo colocaba los pañuelos de las chicas que bailaban. Santo y seña del folclore gomero, pionera en el mantenimiento de la tradición, con una vida dedicada a recuperar los valores que definen a este pueblo. La moda, la naturaleza y la sostenibilidad van a ser protagonistas de La Palma Fashion Week 2021. Diseñadores nacionales, también los hay internacionales, van a darse cita del 12 al 17 de julio en la Isla Bonita junto a un nutrido grupo de modelos que van a desfilar sus nuevas creaciones. Llega una nueva edición de La Palma Fashion Week y lo hace con novedades. 25 diseñadores tendrán 5 días para mostrar al mundo sus nuevas creaciones y lo harán con un escaparate único como son los paisajes de la Isla Bonita que acogerán todos los desfiles. Una oportunidad también para las jóvenes promesas y para las que ya a día de hoy pues son firmas consagradas y adheridas al programa de Isla Bonita Moda. A una edición que creo que podemos decir que es una edición sin precedentes, en la que apostamos por la promoción, por la comercialización. Una oportunidad de promoción para el sector textil tras un año difícil marcado por la pandemia. Rompí un poco los esquemas de todos los que estamos en esta vorágine continua de eventos, de pasarelas y de intentar celebrar un poco la vida de distintas maneras, en nuestro caso desde la moda, y estamos, pues imagínate, con ganas de comernos la pasarela, de volverles a ilusionar. La oportunidad que nos dan de poner nuestro trabajo, de poner nuestros productos de una forma tan profesional como la que se pretende hacer, bueno, como se ha hecho otros años y como se pretende hacer este año. Los desfiles serán retransmitidos durante el mes de septiembre a nivel internacional, contribuyendo así a posicionar la moda y los paisajes de la isla en un contexto global. Un camino llamado cine. Así ha decidido proporcionarse el 9º Festival Internacional de Cine de Galdar. Y ese camino cinematográfico se une al Camino de Santiago que cruza toda la isla de Gran Canaria y que acaba precisamente en Galdar. Este corto hace ese recorrido para anunciar un festival que va a tener lugar el próximo mes de octubre, aunque desde el mes pasado ya se pueden entregar los trabajos que quieran participar en ese certamen. Y en deportes, hoy podríamos, ojalá que sí, un nuevo campeón canario de Europa. También es muy joven, pero no es Pedri, ¿no, Armando? Esta vez no, es igual de joven, 18 años, pero es Jeremy, jugador del Villarreal, que jugará hoy la final de la Europa League frente al Manchester United. Si el Villarreal gana y Jeremy juega el partido, se convertiría en el futbolista más joven de la historia en conquistar este trofeo. Bueno, ojalá que sí. Y fichajes en el Club Deportivo Tenerife, ya llegó el primero para la próxima temporada. Todavía no es oficial, pero lo será a partir de la próxima semana. Quieren esperar, será Alex Corredera, centrocampista, será oficial en cuanto el Tenerife acabe su último partido de la Liga. O sea que ya llegan los fichajes. Se ve ya. Y eso que aún no ha acabado la Liga, fíjate.
Bueno, Armando, enseguida vamos con toda la actualidad. Muchas gracias. Antes de terminar, se acaba de actualizar ahora mismo los datos de la pandemia últimas 24 horas. Buena noticia porque no hay que registrar nuevos fallecidos y 111 nuevos positivos, insistimos, 111 en las últimas 24 horas. Ya saben que no bajen nunca la guardia. Antes de terminar, vamos a hablar de Jurria, Guardianes del Garrote. Este es el último documental canario sobre el Salto del Pastor. Es todo un éxito internacional y a nosotros, Isabel, a todo el equipo nos toca muy de cerca porque lleva la firma además de un compañero. Así es, un trabajo del periodista Pedro Cubiles, que tras su paso por Bendy Film Festival de Bilbao todavía se proyecta en el Festival Internacional de Londres y en junio va a estar en Nueva Zelanda y también en Polonia. La película puede verse estos días en Gran Canaria, esta tarde en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, mañana en la Sala del SICA en la capital Gran Canaria, el sábado 29 en Arucas y el 3 de julio en la aldea de San Nicolás. Con este trabajo de nuestro compañero nos despedimos por hoy. Hasta mañana, muy buenas tardes.